Primero, toda investigación, así sea etnográfica, y sobre todo porque la propuesta es bien interesante y muy oportuna en estos momentos, cómo descolonizar la memoria para educar en historia, no estoy hablando de la enseñanza, educar en historia a una historia liberadora. Y una de las cosas que uno tiene que ir trabajando, porque las investigaciones, si se quedan en lo local, se dan yo con yo y se pierden. Tú tienes que ubicarlo en un contexto que dé trascendencia para poder entonces trabajar lo que uno dice, el pueblo cuenta su historia, para que toda la gente del barrio La Guinea, el barrio La Guinea y el barrio Curazaíto son comunidades ubicadas, son barrios ubicados donde la mayoría de las poblaciones de negros, que después eso tiene su razón de ser, están allí con mucha trascendencia. Claro, toda esa zona del suroeste de Coro, porque un poco para ubicarlo, hay que hacer cartografía histórica para montar el museo, una cartografía histórica, no estoy hablando de geohistórica, histórica. Esa cartografía tiene que tener una ruta, la ruta sería primero el capital holandés, porque Holanda está detrás del barrio La Guinea. Yo no puedo dejar, el barrio La Guinea no surgió de ahí. Eso tiene que ver con un proceso de colonización y de esclavización que hubo. Esa ruta del capital holandés que financiaron a través de dos empresas que se llamaban las Indias Occidentales y las Indias Orientales, 1621-1625, con capital holandés, se dedicaron al negocio de la esclavización de mano de obra negra. Entonces tienes la ruta Holanda-África, porque de África sacaron precisamente de las naciones Arandas y Luango, y eso tiene que ver precisamente que en África ellos trabajaron lo que era la Guinea. Entonces allí viene, entonces, ellos tienen que tener identidad en su propia condición originaria allí. En 1634 la isla de Curazao fue tomada violentamente, fue tomada por los holandeses mientras hubo una guerra entre España y Francia. Al arrancarle, eso facilitó la entrada a la jurisdicción de Coro, no al Estado Falcón, a la jurisdicción de Coro, porque esa era la terminología para que no haya anacronismo. Si no caigo en un anacronismo histórico cuando pongo un nombre que no se corresponde con el tiempo histórico. Y en la jurisdicción de Coro se va a dar un proceso interesante porque desmonta algunos trabajos que han hecho personas historiadores que dicen que los negros en Coro comenzaron en 1690. Falso. La isla de Curazao fue tomada en 1634 y mucho antes ya había negocio con negros. Y vas a tener, ustedes pueden abordar, un poco buscar las implicaciones que se dieron cuando se aprobó lo que fue el decreto de la libertad de esclavos, así se conoce, que fue en 1750, que fue lo que propuso, fue lo que generó todo este proceso. Cuando se da ese decreto, que era de la libertad de esclavos en 1750, los negros automáticamente, que van como mercancía, se fugan desde la isla de Curazao, entran a la jurisdicción de Coro, por lo que hoy es La Vela, de esa zona, Paraguaná y toda esa zona, ¿verdad? Y se van hacia adentro, lo que era la zona de la serranía, porque es verdad, ahí está La Chapa, ahí está Macuquita, está en toda esa zona de poblaciones de negros, porque fue más identitario territorialmente con lo que era África, muy identitario, y ahí hubo la parranda, y eso tiene que ver un poco con lo que nosotros somos como venezolanas y venezolanos. Somos parranderos, aparentemente somos desorganizados, aparentemente no nos ponen orden, pero cuando tenemos que resolver un problema nos ponemos de acuerdo, y eso está unido. Eso tiene mucho que ver con ese proceso muy descolonizador. Fíjate que es tan importante lo que ustedes están haciendo, que yo sé, muy pronto vamos a ir para el Estado Falcón a abrir una segunda corte de posgrado de historia. Sé que las voy a ver allá vamos a estar, para que vayan de una vez pensando, revisar las fuentes de causas criminales, juicios verbales, que ahí aparecen las llegadas de los primeros negros, pero también van a tener un proceso interesante de lo que fue el proceso
de la inmigración violenta, que fue la de los negros africanos hacia las jurisdicciones, en este caso la jurisdicción de Coro, de lo que hoy es el estado Falcón, porque la mayoría de los inmigrantes para ese entonces, que fueron violentamente, que fue un proceso inducido, eran mujeres. Y eso es, cuando uno trabaja el porcentaje de unos cuadros, la mayoría de los esclavizados eran mujeres. Y el oficio más relevante que ellos tenían era el oficio de campo, trabajo de campo, así está ubicado, y el trabajo de lavanderas y cocineras. Pero eran mujeres jóvenes, interesantísimo que esa parte. Ese museo es un aporte que ustedes le van a dar mucha significación porque se corresponde como una didáctica para educar en la historia desde la iconografía. Y así se reivindica el papel de los museos, el papel de los archivos, el papel de las memorias, necesariamente, porque eso es lo que tenemos que trabajar. Cómo la recolonización del 1980 hasta nuestros días destruyó la memoria, nos hizo ver la fragmentación entre lo local, entre lo nacional y entre lo que es lo mundial, cuando nosotros no somos más que una expresión de una síntesis histórica de un proceso que se dio, que se llamó colonización, que hubo, pero que son fundamentales. Así que esa idea de los museos se las aplaudo, les acompañaré si están dentro de las posibilidades con muchísimo gusto, porque es necesario para educar en la historia insurgente. He dicho. Necesario.